vive el sol es en Cachi. Recuerde que hoy arranca la vendimia en Cachi, así que está a tiempo para irse a Cachi. Agarre la ruta 33, que está en buenas condiciones, se va a Cachi. Fabio Ortiz lo espera para el sunset del viejo almacén, ahí en Cachi, hoy 7 de la tarde, 7:30, puede llegar a esa hora, y después toda la actividad que hay durante todo el fin de semana. Quien está de visita en Salta, habitualmente viene, pero hoy está de visita en Salta, es Jimena de la Torre. Ella es consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación, representando al sector de los abogados. Jimena, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Jimena... Lindo volver a hablar contigo. Exactamente. Bueno, una vez más recorriendo Salta, ¿no? Y me imagino manteniendo esas reuniones con los que te dieron el voto, con los que te eligieron para que los representes, que son los abogados dentro del Consejo de la Magistratura. Sí, así es. Recorriendo un poco el país, rindiendo cuentas, como siempre, estando cerca de la abogacía. Y bueno, explicar también mi posición en esto que es la Estamos teniendo un problema de señal, ahí se está entrecortando, Jimena. A ver, vamos a revisar la comunicación porque se entrecorta y no se está entendiendo absolutamente nada. A ver ahora. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, a ver, un poco mejor, pero hay todavía algún ruido ahí en el medio. Intentemos, a ver, de ir hablando y vemos si lo vamos corrigiendo. Dale. No, les decía que bueno, que explicando un poco qué es esto de las mejoras al concurso, a la selección de jueces federales que ha propuesto la Sí, Corte, la Corte. Conversando un poco con los abogados sobre qué significa eso para la abogacía, mayores oportunidades al momento de concursar, sobre todo. Uh-huh. Así que sí, la verdad muy contentos acá. A propósito de este proyecto que envía la Corte, nosotros la vez pasada hablábamos acá en Salta con el doctor Martinelli, ¿no? Un conocido constitucionalista, reconocido, y hablábamos y coincidíamos en esto, ¿no? En qué bueno el proyecto de la Corte en el sentido de limitar la discrecionalidad en la elección de los jueces de Corte. Bueno, absolutamente. Ustedes que ya me conocen, creo que desde que empezamos a recorrer el país, allá por 2021, ya veníamos sosteniendo que necesitábamos mejorar el proceso de selección, que la discrecionalidad es demasiado grande, que entendemos que en un órgano colegiado, por supuesto, siempre tiene que haber un margen para llegar a los consensos, pero que cuando el margen de alguna manera deforma la institución y la convierte en algo que pasa a ser casi hagamos de cuenta que tenemos un concurso para que lleguen los amigos, eso ya deja de ser aceptable. Ya en 2022, cuando entré al Consejo de la Magistratura, ya por abril del 2022, sí, presenté un proyecto integral, completo, un nuevo reglamento completo, entre varias de las iniciativas que en ese momento presentamos para reducir la discrecionalidad. Conteníamos esto del concurso anticipado para la justicia federal, que es fundamental, y ahora les explico por qué. Ese proyecto permitió impulsar un cambio grande que logramos en el Consejo, que fue el concurso anticipado, pero para los jueces del Nacional, que son los de la capital federal, que en realidad deberían ser transferidos a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero claro, pero en realidad nos quedamos a mitad de camino, porque lo más interesante del concurso anticipado no es solo la celeridad, sino que pensemos que cuando uno organiza un concurso, por ejemplo, para juez electoral, ¿no? De cualquier lugar del país, a ese concurso se van a presentar todos los que aspiran a juez electoral, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Sí. Y de ahí los 24 gobernadores que pueden llegar a tener interés en ayudar a algún candidato particular, se diluye. Entonces esa presión política que se puede ejercer desde afuera empieza a quedar diluida
por lo menos entre 24 fuerzas. Claro. Lo mismo imaginemos los juzgados multifuero, las cámaras, etcétera, ¿no? Si uno organiza concursos anticipados en vez de hacerlo por jurisdicción, lo hace por materia y fuero, empieza a poder diluir esa capacidad de presión externa. Y después el otro gran tema que hay que trabajar es la presión interna. Porque no nos olvidemos que dentro del Consejo tenemos 4 consejeros jueces que son elegidos por sus pares. Entonces la otra pata de esto es que esas corrientes que se van armando dentro del Poder Judicial, que hoy ya prácticamente son partidos, partidos políticos judiciales, ¿no? Pero partidos al fin, porque tenemos 3 listas bien definidas. Bueno, cuando cada una de esas listas logra poner a su candidato en un juzgado, sabe que ese futuro juez va a ser un futuro voto. Claro. Entonces, al final del camino, esa tentación de manijear también para los candidatos propios también existe. A eso le llamamos la presión interna dentro del Poder Judicial. Y esas dos tipos de presiones, tanto la externa como la interna, son las que ataca y va al hueso este proyecto, que tiene muchísimo en común con 6 proyectos que yo tengo hoy vigentes adentro del Consejo de la Magistratura, como bancos de exámenes, mejoras en la puntuación de antecedentes, puntaje de la entrevista, criterios para la evaluación que se le da, parámetros para los jurados para poder evaluar, parámetros para evaluar en el marco de la entrevista, un montón de cuestiones, ¿no? A propósito de eso... Es un proyecto que tiene todo esto, entonces... yo creo que tenemos que votarlo rápidamente. Claro. Rápidamente, sin cambios, es un todo sistémico, lo tenemos que aprobar muy rápido, y es lo que no pasó ayer, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, porque además, entiendo, Jimena, esto le daría un salto de calidad también a la justicia, ¿no? Recuperaría parte de la credibilidad que pierde día a día de cara a la gente. Mira, yo desde que entré al Consejo de la Magistratura vengo trabajando en 3 grandes ejes. Uno es el cómo los elegimos a quienes nos juzgan. Fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que lleguen los mejores para mejorar el servicio de justicia. 2, ¿qué parámetros de conducta le damos a esos jueces para que se mantengan en la buena senda? Y ahí también venimos trabajando muy fuerte en un código de ética que está redactado, que empieza a tener consensos, que ayer se menciona ya en boca de la propia presidencia del Consejo, del propio presidente de la Corte, ya empieza a haber margen dentro del Consejo para lograr los votos y aprobar ese código de ética. Código de ética que tiene que ser de aplicación obligatoria, con capacitaciones obligatorias y con evaluación en ética a los postulantes. Y el tercer gran eje, que es fundamental también, tal vez no se ve tanto, es la tecnología al servicio de los juzgados, la aplicación de nuevas tecnologías, la aplicación además de estadísticas. ¿Por qué? Porque primero, lo que no se mide no se controla, pero además en juzgados donde realmente tienen volúmenes muy grandes de causas, vos tenés que darle herramientas para facilitarles la tarea y que puedan hacer su trabajo más rápido. Y me estoy refiriendo al uso de la inteligencia artificial generativa, que les permite reducir tareas repetitivas de manera muy rápida, que hay que desarrollarlas adentro del Poder Judicial por cuestiones de seguridad informática. Y en eso, por suerte, también tengo que decir que lo estamos logrando, que próximamente seguramente tengamos buenos anuncios en esa materia. El módulo estadístico ya está... ya se ha levantado, ese apagón famoso estadístico se ha levantado ya el año pasado, veníamos de un apagón estadístico desde el año 2012, hay mucho camino por recorrer en materia estadística porque hay que nutrir a ese módulo de nuevos indicadores, mucho más fidedignos, más interesantes. Hay datos que hoy no podemos seguir midiendo con la mirada de hace 20 años atrás, claro, ¿no? Exacto, pero bueno, administración inteligente
códigos, parámetros de conducta y mejoras en la selección. Son 3 ejes fundamentales en los que hemos trabajado y que empezamos a ver una luz al final del túnel. Sí. Yo estoy muy esperanzada, espero que rápidamente logremos este cambio porque lo venimos impulsando, como te dije, ya hace muchos años, muy en soledad. Ahora lo que sentimos es casi una caricia en la espalda por parte de la Corte, que de alguna manera vino a darnos la razón y a decirnos que no estábamos equivocados en el rumbo. Y bueno, y ahora sí apelo a toda la sociedad a que nos acompañe para lograr realmente vencer la resistencia al cambio, que todos los cambios se resisten, pero bueno, esta resistencia interna dentro del Consejo es grande, y la verdad es que creo que la sociedad puede ayudarnos a que esto se revierta. A propósito de esa resistencia interna, yo en la charla que tenía la vez pasada con Martinelli también le decía, esto se produce a partir de la modificación, de la integración del Consejo de la Magistratura, de la ampliación, pues digo, cuando se crea el Consejo allá en la reforma del 94, había un contrapeso entre todas las partes que nadie podía ejercer supremacía por otra. Había todo como un buen ente colegiado, como un buen órgano colegiado, todo tenía que debatirse y consensuarse. Digo, el ampliar el Consejo y el permitir la presencia de otros sectores, ¿es lo que ha generado esta presión interna? No, al contrario, te diría que es la que viene a romper estos desvíos. En realidad, fíjate, mientras el Consejo se termina de constituir, como bien señalás, en el 98 la Constitución lo crea, pero empieza a funcionar recién en el 99. Sí. Hasta el año 2006 funcionó con 20 miembros. Y en esos primeros años de vida el Consejo fue un Consejo que fue un lujo. Eminencias. Los consejeros que pasaron en aquella época por el Consejo han sido eminencias. Luego viene el Consejo de 13 miembros. Sale la Corte de la Presidencia y la representación de los estamentos se mantiene. No por ahí en un equilibrio de fuerzas, pero se mantiene. Ahora, todo este deterioro en el proceso de selección se fue dando a lo largo de esos años. Vos pensás que tuviste un consejo de 20 miembros desde el año 2006 hasta 2022. Entonces, ese consejo de 13 miembros hasta el año 2022 venía con todos los vicios que produce una falta de equilibrio como la que teníamos. Y desde el año 2022, que retoma el control el consejo de 20 miembros con la Corte de la cabeza, lo que ha venido sucediendo es que se han hecho pequeños cambios mínimos en el proceso, pero seguimos con la misma inercia. Esta acordada viene a romper la inercia que arranca en el año 2006 en ese consejo de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es lo que uno tiene que celebrar. Y la verdad es que cuando yo entré al Consejo de la Magistratura, imaginaba que el proceso no funcionaba, pero cuando empecé a trabajar aquí, estamos ya en 2026, hace 4 años que estoy en el Consejo de la Magistratura, y ahora ya es una certeza. El proceso hay que modificarlo. Tal cual. Pero creo que es al revés, o sea, el tema es que a veces los cambios llevan tiempo, es esto, ¿no? Uno rema en soledad y de repente, bueno, se espera y al final llega la Corte y dice, bueno, basta, no podemos esperar más. Si ustedes no cambian, los vamos a cambiar, o sea, les vamos a sugerir que cambien nosotros. Y algunos me dicen, ¿por qué la Corte nos viene a decir lo que nos dice? Y porque teníamos que haberlo hecho antes. Nos marcaron la cancha y nos picaron el boleto porque todos saben que esto funcionaba mal. Entonces, cuando te resistís a que la cosa cambie, y bueno, y tal vez venga de afuera el cambio. Yo lo celebro. Yo la verdad que estoy muy contenta con esto. Yo cuando lo vi al proyecto, por eso te digo, hablábamos en ese momento con el doctor y creíamos que era necesario, que era fundamental modificar esto, sobre todo para ir resolviendo algunas cuestiones. Bueno, otro de los temas que está en el tapete por estos días, que lo hemos visto ayer en el Senado, antes de ayer en el Senado, es la cantidad de vacancias que existe dentro de la justicia federal. Nosotros mismos aquí en Salta tenemos un montón de cargos vacantes que terminan
ralentizando todavía más el proceso judicial. No, por supuesto, pero también ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo se llega finalmente a cubrir una vacancia? Arranca un proceso en el Consejo de la Magistratura, cuando se genera la vacancia en vez de hacerlo anticipado, por eso este reglamento es bueno, porque entonces nos vamos a anticipar, pero arranca un proceso que lleva tiempo, porque hay que tomar exámenes, porque hay que puntuar antecedentes, porque hay que tomar entrevistas, porque hay que hacer entrevistas psicológicas, porque hay que ponerse de acuerdo, eso también demora, y cuanto más discrecionalidad hay en el acuerdo, más difícil es, porque hay más jugadores que pueden entrar en ese acuerdo, digamos. No es lo mismo ponernos de acuerdo entre los 5 mejores que ponernos de acuerdo entre todos los que concursaron, ¿no? Claro, entonces, claro. Tenés un problema ahí también. Sí. Ahora, esto lleva tiempo. Después se eleva la terna al Ejecutivo. Tengamos en cuenta que este Poder Ejecutivo se pasó 2 años sin enviar un pliego al Senado. Y eso no había pasado en la historia. Sí. Desde que el Consejo de la Magistratura existe, no había pasado jamás que un Ejecutivo no envíe pliegos al Senado. Lo que sí ha pasado es que los pliegos son enviados al Senado y que el Senado no dé acuerdo. Claro. Pero jamás un Ejecutivo dejó de cumplir con una obligación, porque si bien es una facultad la selección, ellos pueden elegir de uno de los 3, ¿no? Uno de la terna. Claro. La realidad es que hay una obligación por parte del Ejecutivo de cubrir las vacancias judiciales. Y esa obligación no se cumplió y no se ejerció en 2 años. Ahora lo que estamos viendo es que están empezando a enviar, la verdad que yo lo celebro, celebro que empecemos a mover la maquinaria para poder cubrir y dar respuesta rápidamente. Tienen tienen arriba de 200 cargos de jueces vacantes, más otro tanto de fiscales y defensores oficiales. Hay mucha vacancia judicial que por supuesto repercute en el funcionamiento del sistema. Y hay algo que quiero aclarar, porque la gente que nos está escuchando debe decir, y a mí esto, ¿qué me importa? ¿Con qué se come? Yo tengo que llegar a fin de mes. ¿No? Tal cual. Porque estamos muy elevados y a mí yo me puedo pasar horas, pero digo, yo tengo que llegar a fin de mes. Bueno, para llegar a fin de mes necesitas buenos jueces. Y parece una cosa rarísima, pero es así. Porque si nosotros no logramos mejorar la seguridad jurídica, no podemos garantizar seguridad jurídica en nuestro país, nunca vamos a ser ese país confiable en el cual haya voluntad de invertir, ¿no? Si no llegan las inversiones, no hay manera de salir adelante. Y además, vos podés hacer un montón de reformas económicas, pero si esas reformas económicas se dan de bruces con los jueces que se declaran una constitucionalidad, una ley laboral que te costó un Perú hacer la reforma laboral, para que después venga un juez laboral que, porque no le gustó que en un artículo de la ley lo están traspasando, le están ordenando las cosas, porque al final del camino están diciendo que tiene que pasar a la ciudad de Buenos Aires, como en todas las provincias tienen su justicia de la provincial, entonces agarra y te mete una cautelar y frena toda una reforma laboral. Entonces, no es un tema menor el juez. No, indudablemente. Es fundamental para que el sistema económico funcione y sobre todo para que se sostenga en el tiempo. Porque si vos no le garantizás seguridad jurídica a las empresas se van. Tal y cual. Ahí es donde empiezan las crisis. Exactamente. Entonces, es clave. Tal cual. La última, la relación, a propósito de lo que planteabas hace un rato, ¿no? La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Ha habido un cambio de ministro de Justicia, se ha ido Cunio Libarona y ha venido Maíquez. ¿Ha mejorado esa relación? No era mala la relación entre la Corte y el ministro de Justicia, ¿eh? No era una mala relación. Entiendo que el nuevo ministro tiene también muy buena llegada, así que yo creo que esa relación va a continuar. Bueno. Jimena, gracias por atendernos esta mañana. Que tengas un buen día. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego.
Jimena de la Torre.